Romanos 5:9. Vamos a dar lectura hasta el verso 11. Dice así la palabra del Señor. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En estos últimos tiempos, el mensaje del Evangelio o las buenas nuevas de salvación ha sufrido una peligrosa simplificación de su contenido. Cada vez es más común y frecuente, incluso en el mundo cristiano, el pensamiento de que el Evangelio es un mensaje que solo tiene relevancias para el futuro. Como si fuera que es algo que se debe reconocer hoy y que solo servirá mañana. Como dijo un conocido predicador, algunos piensan que la cruz es ese lugar al cual se debe ir una vez para sacar el boleto al cielo y luego olvidarlo para siempre jamás. En parte, todo esto tiene que ver con la excesiva expectativa que las personas tienen de las cosas terrenales, en los asuntos de este mundo. Y esto ocurre porque nuestra sociedad es autocomplaciente, autocompasiva, autorrealizada y todos los autos que usted se pueda imaginar. Y que son todas aquellas cosas que solamente alimentan ese monstruoso yo. Vivir para muchos es sencillamente una búsqueda desesperada por lograr la satisfacción personal en los distintos aspectos de la vida. Así, varios son los que abrazan y se conforman a un evangelio, y lo digo entre comillas, que está simplificado y ajustado a su propia necesidad terrenal. Ahora bien, tampoco esto es demasiado nuevo. En tiempos de los apóstoles, hubieron quienes se acercaron a la fe sin ser de la fe y que disfrutaron con mucha calidez de la comunión que había entre los creyentes. Judas nos cuenta de algunos libertinos, verso 12 de Judas. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. También hubieron quienes, aceptando y predicando a un Jesús distinto, uno que supuestamente no vino en carne, nos dice Juan, abusaron de la hospitalidad de los creyentes. Y así Juan les llega a decir en su segunda carta, verso 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis, bienvenido. Otros, nos cuenta Pablo, solo se acercaron a las iglesias buscando reconocimiento. A los corintios Pablo les amonestó por tolerar entre ellos falsos obreros, es decir, a personas que se atribuyeron el título de apóstoles con el fin de buscar admiración y así despojar a las iglesias. Y en su segunda carta a Timoteo, Pablo le advirtió a Timoteo sobre aquellos supuestos siervos de Dios que solamente eran amadores de sí mismos. Bueno, al igual que en ese entonces, hoy sucede algo similar. A muchos pareciera no importarles demasiado el contenido del Evangelio.
siempre y cuando sus propias necesidades de afecto social sean satisfechas. También hay quienes estiman como más valioso que la doctrina el ser atendidos con bienes y recibir toda clase de hospitalidad. Incluso hay quienes, usando la fe, solo buscan ser reconocidos de la manera más distinguida posible, como fue el caso de los falsos apóstoles en Corinto. Y como Pablo señaló a Timoteo, demasiados son los que aman los deleites más que a Dios. Como señalamos al comienzo, mucho de esto sucede cuando el mensaje del Evangelio es demasiado simplista. Y esto en parte tiene que ver con el hecho de que maestros han dejado de ser fieles en la proclamación del verdadero Evangelio. Pero también tiene que ver con aquellos que por cuyo deseo de autocomplacencia solo presionan o buscan un mensaje que satisfaga su propia necesidad terrenal. Penosamente, son varias las personas para los cuales el mensaje de salvación en nada se distingue de una prepaga por un seguro de salud o un seguro social. Como si creer en el Evangelio fuera algo que hay que tener ahora para cuando se necesite. Y mientras tanto, eso que supuestamente se ha creído en nada afecta la vida del presente. Y digo esto porque recuerdo una vez en un campamento de entrenamiento para evangelizar, cuando en uno de los talleres alguien llegó a preguntar esto: ¿qué hacemos si la persona a la cual estamos predicando el Evangelio no quiere saber nada de Dios y la Biblia y está muy conforme con su vida? ¿Qué hacemos? Bueno, uno de los talleres llegó a responder esto: decirle que no tiene nada que perder por reconocer en una oración que es pecador y aceptar a Jesús como su Salvador. Que acepte a Jesús como sea. Total, que va a perder. Es así como luce este evangelio demasiado simplificado. Como unos enunciados para nada explicados que solo hay que aceptar y que no tiene implicancias para la vida. Es solo esperar. Puede que se esté preguntando por qué estamos hablando de todo esto. ¿Y qué tiene que ver con Romanos 5 en nuestro pasaje de estudio? Pero por favor, presta atención a estas declaraciones que Pablo va haciendo a lo largo de Romanos. Vaya a capítulo 1, verso 15. Mire lo que Pablo dice aquí. 1:15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, el Evangelio. Ahora mire lo que dice el 16, verso siguiente. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora mire lo que dice el 17. Porque en el Evangelio, de nuevo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero ¿cuál es ese Evangelio que Pablo estaba pronto a anunciar a los romanos? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese mensaje del cual él no se avergonzaba? ¿Cuál es ese mensaje que requiere fe? ¿Cuál es? Por favor, vaya a capítulo 2, verso 16. Mire lo que Pablo va a hacer. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Ahora vayamos al último capítulo de Romanos,
Romanos 16, verso 25. Mire lo que Pablo dice 3 versículos antes de terminar su carta. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Notó que Pablo también menciona el evangelio en términos de mi evangelio. ¿Se dio cuenta de eso? Obviamente no es que el evangelio pueda ser el mensaje de una persona, sino que todo el tiempo en esta carta Pablo está presentando el evangelio. Y por supuesto también está presentando cuáles son las implicaciones de ese evangelio a los romanos. Entonces, presta atención a esto. ¿Recuerda el verso 17 del capítulo 1? El evangelio. Cuando usted lee capítulo 1, verso 18 al 32, sobre la ira de Dios, manifestada por las injusticias de los hombres, está leyendo el desarrollo de ese evangelio que Pablo predicaba y que todo creyente cree. Igualmente en el capítulo 2, cuando usted lee que Dios no hace acepción de personas, que judíos y gentiles han pecado y serán juzgados por Dios, de nuevo está frente al contenido de ese evangelio. Lo mismo sucede cuando va al capítulo 3 y lee que nadie puede ser justificado por sus obras delante de Dios y que somos justificados en Cristo por la gracia de Dios. De nuevo, el evangelio. Ahora, cuando va al capítulo 4, cuando usted lee que la fe de Abraham es antes de la circuncisión, de manera que la promesa es para mucha gente y no solamente para los judíos, y de nuevo está ante el argumento del por qué el evangelio es poder de Dios para salvación, tanto judíos como gentiles, a todo aquel que cree. De nuevo, el evangelio. Pero ahora que estamos en el capítulo 5, ¿qué tenemos? Bueno, presta atención a estos términos que va a encontrar desde el verso 1 del capítulo 5. Miren lo que va a encontrar. Justificación por la fe, paz para con Dios, entrada por la fe, gracia, esperanza de la gloria de Dios, Dios muestra su amor, Cristo murió por nosotros, somos pecadores, salvos, reconciliados y podemos continuar. ¿Y qué otra cosa puede ser todo esto sino el mensaje del evangelio? Pero aún hay más. Si usted va al capítulo 6 de Romanos, usted va a encontrar que estamos muertos con Cristo, libertados del pecado y somos esclavos del Señor para servir a la justicia. ¿Y qué es lo que seguimos viendo? Fundamentalmente, el evangelio. Que ya no somos esclavos del pecado, que tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. El evangelio. Ahora bien, a todos nos pasó que cuando vinimos al Señor arrepentidos de nuestros pecados, con mucha probabilidad nos fue conociendo todo lo que enseña Romanos. No podíamos tal vez desarrollar una teología de la justificación o expiación o propiciación o reconciliación. Y no por eso, nosotros hemos abrazado ese evangelio simplista y conveniente a nuestros deseos carnales. Por supuesto que no, por supuesto que no. Todos llegamos al Señor como niños, deseando la leche espiritual, que es la palabra de Dios, como diría Pedro, abundando más y más en ciencia y en todo conocimiento, como dijo Pablo a los filipenses. Es más, Pablo le dijo a los corintios, Dios da el crecimiento. Claramente,
Los que fuimos alcanzados por el mensaje del Evangelio de Dios, lo fuimos conociendo primero ciertas verdades fundamentales que hacen a nuestra fe. Y fuimos creciendo en esa fe que nos fue dada, sin lugar a dudas. Pero aquí está la diferencia, presta atención. Llegar a creer en el Evangelio no solo es un mero conocimiento inicial y único, sino que demanda una obediencia a la fe. Y esa fe es solo por aprender la palabra de Dios. Nuestra fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso comenzamos hablando del peligro que supone un evangelio demasiado simplista. Porque para muchos creer en el evangelio es conformarse con aceptar ser pecadores, creer en Jesús para alguna vez ir al cielo y no al infierno y nada más. Como si el mensaje de salvación solo tiene que ver con el futuro y nada con el presente. Bueno, a esto se llega cuando o no enseñamos o no conocemos lo que la Biblia enseña del mensaje de salvación. Y por eso es necesario que profundicemos en ciertas doctrinas que algunos la calificarían de innecesariamente difíciles. Por cierto, elegí extenderme en esta introducción porque el texto que tenemos por delante nos plantea que meditemos en asuntos como la justificación, reconciliación, expiación, propiciación y todas esas verdades que hacen al mensaje del Evangelio. Pero algunos sencillamente lo preferirían omitir, porque total ya han aceptado a Cristo. Muy al contrario de esta manera de pensar, la Biblia sí que nos habla con mucho detalle sobre las certezas que implican la salvación que tenemos en Cristo. A propósito, ese es el título de nuestro sermón. Certezas que implican nuestra salvación. Un conocido comentarista señala de Romanos 5, 9 al 11 lo siguiente, y cito: la salvación que Dios logra en la vida del hombre es una obra tan multifacética que solamente puede describirse mediante una serie de figuras y conceptos. Fin de la cita. Bueno, me pareció muy valiosa esta observación porque justamente eso es lo que tenemos en estos pasajes. Una serie de figuras y conceptos que describen la salvación que tenemos. Por tanto, permítame listar estas certezas que implican nuestra salvación y luego las vamos desarrollando. Tenemos la certeza de, 1, ser declarados por Dios como inocentes o justificados, justificación. 2, tenemos la certeza de ser librados de la ira de Dios. Tenemos la certeza de ser amigos de Dios. Y todo esto nos lleva a una vida gozosa en Dios. 4 certezas. Tanto el versículo 9 como el versículo 10 de Romanos 5 utilizan un término que es bastante particular, que llama la atención no solo porque se repiten, sino porque ordenan la lógica de lo que Pablo está argumentando. Esta expresión que se traduce en nuestras Biblias por mucho más, ¿lo vio? Mucho más. Al comienzo del verso 9 dice, pues mucho más. Y casi a la mitad del verso 10 también dice, mucho más estando. Así, lo que tenemos en estos 2 versículos son afirmaciones que vienen en una forma de argumento a fortiori, dirían los teólogos.
Es decir, Pablo está usando en estos pasajes una técnica argumentativa judía llamada del más pesado al más ligero. La idea es esta. Dado que Dios ya ha hecho lo más difícil, ¿cuánto más puede lograr algo que es menos difícil? Teniendo esto en mente, vamos a leer de nuevo el verso 9 del capítulo 5. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Lo que descubrimos es algo impactante. Y es el hecho de que nuestra salvación futura de la ira de Dios no puede compararse con la justificación que ya hemos recibido de Dios. De hecho, ¿cómo puede algo ser más grande que la cruz? Y esto es para que pensemos. Desde nuestra perspectiva, no ser condenados en el juicio futuro de Dios es algo grandioso. Y por supuesto que es algo grandioso, sin lugar a dudas. Pero desde la perspectiva de Dios, en un sentido, lo más difícil ya está hecho en la cruz. Porque si Dios, y este es el punto, si Dios quiso declararnos justos en la sangre de su Hijo cuando éramos enemigos, ¿cuánto más Él estará dispuesto hacia nosotros a hacer aquellas cosas a nuestro favor, teniéndonos a nosotros como justos? Mucho más. De ahí la frase, mucho más. Si lo otro hizo Dios, por Él seremos salvos. Mucho más, sin duda alguna. Por tanto, para todo creyente, una certeza de su salvación es haber sido declarados por Dios como inocentes. Eso era tremendamente difícil. Eso se ve reflejado en los versículos anteriores, cuando Pablo compara el amor humano y el amor que Dios mostró. Y a propósito, enganchamos el segundo punto. También es una certeza, no solamente haber sido declarados por Dios como inocentes, sino haber sido librados de la ira de Dios. De la ira de Dios. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Bueno, de la justificación, Pablo ya nos viene hablando desde el capítulo 2. Bastante en el capítulo 3. Otra vez lo hizo en el capítulo 4. Y ahora también lo hace en el capítulo 5. Por lo que aquí, en este primer punto, haremos una breve nota de lo que hemos visto hasta ahora. Es indispensable entender que la salvación es una cuestión de justicia. Todas las personas están condenadas a la muerte espiritual eterna porque carecen, no tienen la justicia que Dios exige para tener una comunión con Él. Entonces, como somos injustos o pecadores y no podemos justificarnos ante Dios, la única forma que nosotros nos reconciliemos con Él es teniendo una justicia que le pertenece a Dios mismo. Bueno, claramente nosotros no podemos solucionar ese problema. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aún uno. Nadie por sí mismo será visto por Dios como alguien justo como Él es. Nadie. Por eso nuestra salvación es de Dios. Y nuestro texto enfatiza esto. Cuando dice, estando ya justificados. ¿Por qué?
Porque si hoy los creyentes somos justos ante Dios, es por la justicia que recibimos de Él. Y sabemos que nuestra justificación proviene de Él, porque dice el texto que nuestra justificación es en su sangre. ¿Notó? Lo cual de manera contundente muestra que aparte de Cristo, aparte de la cruz, nadie jamás será salvo, porque la justificación es en su sangre. Cuenta Mark Dever en el prólogo de un libro que una vez vio a alguien pavonearse ante un predicador que estaba predicando el Evangelio. En un momento esta persona levanta la mano para al predicador cuando estaba hablando de la salvación y le dice de manera firme, pausada: pero decime algo, ¿de qué seremos salvos? ¿Salvos de qué? Bueno, y tal vez alguien se esté preguntando lo mismo hoy. ¿De qué seremos salvos? Y esto nos da pie a la segunda certeza de nuestra salvación: ser librados de la ira de Dios. De la ira de Dios. Tal vez le sorprenda ver con cuánta frecuencia la Biblia habla de la ira de Dios. Sin embargo, pensemos en esto: si Dios ama todo lo que es justo, todo lo que es bueno, y todo aquello que se conforme a su carácter moral, no nos debería sorprender que Dios deteste todo lo que vaya en contra de su carácter moral. Por consiguiente, la ira de Dios, que es en contra del pecado, está estrechamente relacionada con la santidad y la justicia de Dios. Dicho de otra manera, Dios no sería perfectamente justo, perfectamente santo, si con todo su ser Él no aborreciese profundamente el pecado. Lo aborrece. Por lo cual nosotros podemos decir, a modo de definición, que la ira de Dios significa que Él detesta intensamente todo pecado. Lo detesta. Por eso vemos en el capítulo 1 de Romanos, versículo 18, que Pablo, después de anunciar el Evangelio que quería predicar a los romanos, él comienza esa sección diciendo así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. En la Biblia es totalmente claro que Dios no fue, Dios no es, ni será indiferente al pecado. Escuche solamente lo que Romanos nos enseña de la ira de Dios. Les voy citando. Capítulo 2, verso 8. La ira de Dios para los contenciosos, aquellos que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Para ellos es la ira de Dios. Romanos 9, 22. Que Dios muestre su ira es para hacer notorio su poder para con aquellos preparados para destrucción. Y esto es impactante, lo que dice Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. La ira de Dios es el pago de Dios para con aquellos que hacen maldad. Es la venganza de Dios, literalmente. No puedo evitar pensar en ese pasaje de Jeremías, cuando Dios ve a su pueblo con un corazón falso, rebelde, siendo inicuos, totalmente llenos de maldad, y se pregunta, Dios pregunta,
Dios pregunta, Jeremías 5:29. Yo les leo. Dios pregunta, ¿no castigaré esto? ¿La maldad, el pecado? ¿No castigaré esto? Dice Jehová. Y de tal gente que hace lo malo, que es pecadora, ¿no se vengará mi alma? ¿Usted piensa que tanta maldad en este mundo va a quedar así como así? Dios va a derramar su ira. Y por supuesto que va a tomar venganza justa de lo malos que somos los hombres. Por supuesto que el día del juicio de Dios viene. Por supuesto que sí. Y que su ira se revele contra nosotros es porque los hombres hemos provocado a Dios. Eso no es cosa ligera. Ahora bien, ¿cómo es entonces, piensen esto, cómo es entonces que hombres pecadores como nosotros podemos afirmar que seremos salvos? Qué atrevimiento, ¿verdad? ¿Cómo podemos afirmar esto? Bueno, la respuesta es la sangre de Jesús. El sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. Y esto se explica muy bien si analizamos otros dos términos que están implícitos en el hecho de que Cristo derramara su sangre, como afirma nuestro verso. Si analizamos qué es la propiciación y la expiación. Mire, según el uso de los griegos, propiciación significa aplacar la ira y ganar el favor. Aplacar la ira y ganar el favor. Generalmente, los griegos en el mundo pagano, cuando alguna divinidad pagana, por supuesto, se sentía ofendida, el adorador aplacaba la ira de este Dios por medio de ofrendas. Y así se llegaron a sacrificar incluso niños. Así, el uso de la expiación que nosotros vemos en la Biblia es parecido en este sentido de aplacar la ira y ganar el favor, porque indica borrar una culpa por medio de un sacrificio. Esto es expiar. Por tanto, la palabra expiar o hacer expiación, término que nosotros podemos ver con mucha frecuencia si leemos Levíticos, su sentido literal es este: cubrir. Cubrir. De hecho, piensen esto. La tapa de oro que cubría el arca del pacto se llamaba propiciatorio, o sea, aquello que cubría. ¿Y qué es lo que cubría el propiciatorio? Las tablas de la ley que estaban dentro. Entonces, en una forma de decir, Dios veía la ley que condenaba al pueblo a través de la sangre salpicada en el propiciatorio en el día de las expiaciones. Esta es la figura. Y todo eso que por años practicaron los israelitas, su significado apuntaba a un sacrificio superior en el Calvario. ¿Por qué? Como enseña el autor de los Hebreos, la sangre de los machos cabríos no quitan el pecado. Y por eso tenían que hacerlo una y otra vez cada año. Esto sin duda apuntaba al Cordero de Dios, que sí quita el pecado. Y el significado es entonces este: a través de la sangre de su Hijo, Dios no ve nuestras culpas, como hemos transgredido la ley. O, hablando de la justificación, no nos inculpa de pecado. No nos inculpa. ¿Por qué? Porque Dios nos ve en Cristo. Ahora, para comprender mejor el sentido de la palabra propiciar,
permítanme considerar junto con ustedes, a modo de ilustración, la manera en que Jacob procuró aplacar la ira de su hermano ofendido, Esaú. Esa historia usted puede ver en Génesis capítulo 32. No vamos a leer, les menciono. Usted recordará que Jacob había cometido la falta de robarle a su hermano la bendición paterna, ¿sí? El engañador. Lo cual provocó evidentemente la ira de Esaú. Dado todo este asunto, finalmente Jacob fue hasta la casa de Labán. Pasaron los años, Jacob y Esaú estaban distanciados y ahora Jacob se tiene que reencontrar con Esaú. Pero nos dice la Biblia que Jacob estaba muerto de miedo. Entonces, Jacob se propone apaciguar la ira de su hermano e idea un plan. A medida que va viajando, empieza a enviar por delante algunos presentes para que le lleguen a Esaú. Y en ese punto de la narrativa me quiero concentrar en este verso en específico, Génesis 32, 19. Vamos a ver unos términos interesantes. Génesis capítulo 32, verso 19. Yo leo en tanto llegamos al punto. Mandó también al segundo y al tercero, estos eran los presentes, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Verso 20. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Recuerden que está enviando los presentes a Esaú. Porque dijo, y esta es la clave, ¿por qué Jacob hizo lo que hizo? De enviar estos presentes a medida que él va llegando. Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro y quizás le seré acepto. Claro, con todos los halagos que le estaba enviando. Bueno, al final de esta historia, la ira de Esaú pasó pronto. Pero la ira de Dios no es como la de los hombres. El asunto es que Dios, por su misma naturaleza, es un Dios de absoluta justicia e inflexible. De modo que su santa ira contra el hombre, que es pecador, no puede aplacarse mediante los esfuerzos humanos. No se puede. Entonces, ¿cómo puede ser propiciado Dios? ¿Cuál debería ser el medio para expiar nuestras culpas que tanto ofende su santidad? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede satisfacerse el estándar de su justicia, siendo que nosotros somos viles pecadores? La solución de este enorme dilema se halla en la cruz. Dios mismo proveyó la ofrenda o el pago que para nosotros era imposible, pero que también éramos incapaces de buscar. Dios mismo proveyó el medio para satisfacer su propia justicia, mandando a la cruz a su Hijo. De esa manera Dios quedó satisfecho y la mancha de nuestro pecado fue borrada por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por los méritos de Cristo es que nosotros tenemos certezas de nuestra salvación. Fue su obra, no la nuestra, lo que garantiza totalmente que nosotros digamos hoy que somos salvos. Y por esto mismo es que nosotros podemos decir que hoy somos amigos, no enemigos de Dios. Y es la tercera certeza que nos plantea nuestro texto.
ser amigos de Dios. Estamos reconciliados con Dios. Y así dice Romanos 5:10. Pues si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados o siendo amigos de Dios, seremos salvos por su vida. Mucho más. Bueno, este versículo 10 es como un paralelo del verso anterior si nosotros consideramos esta estructura de mucho más estando. De nuevo estamos ante esta argumentación de mayor a menor, lo mismo. En otras palabras, lo que nos plantea este versículo es lo siguiente. Si Dios nos trajo hacia Él cuando éramos enemigos, lo más costoso, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos reconciliados, estará dispuesto a mantenernos salvos por la vida de su Hijo? Lo más fácil. A primera vista, el verso 10 da la impresión de que es una repetición del verso 9. Pero nosotros debemos notar que en esta ocasión el énfasis está en la reconciliación. Antes Pablo habló de la justificación y ahora menciona la reconciliación. ¿Y qué se entiende por reconciliación? Bueno, si nosotros pensamos en la justificación como el lado judicial o penal de nuestra salvación, la reconciliación sería el lado social de nuestra salvación. Mientras que en la justificación nosotros somos absueltos de nuestra culpabilidad ante la ley de Dios. En la reconciliación son removidos los obstáculos que a nosotros nos impedían tener una buena relación con Dios. Estar reconciliados con Dios significa que ahora tenemos una relación personal e íntima con Él. No solamente es nuestro juez que nos inculpó de nuestra maldad, sino es nuestro Padre que nos tiene como a hijos. Estamos reconciliados con Él. Usted habrá notado que ambos versículos, el 9 y el 10, señalan que seremos salvos, como si esta salvación fuese algo meramente futura. ¿Se habrá dado cuenta de eso? Pero a la luz de lo que ahora, en el presente, y este es el gran asunto que Pablo está plasmando, ahora en el presente y no en el futuro, nosotros estamos justificados delante de Dios, reconciliados con Dios, en paz con Él, amados por Él, y nos gloriamos en Él, va a decir el verso 11, es totalmente inadecuado pensar que esta salvación solamente está connotando una liberación futura del día de la ira de Dios. Claramente, y por el contexto de todo Romanos, quienes somos salvos, también lo somos a una nueva vida. Permítame darles un ejemplo de esto. Aquí mismo en Romanos. Mire por favor capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6, verso 6. Mire lo que va a decir Pablo. Capítulo 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, ¿quiénes son los que han sido justificados del pecado? Los que hemos muerto con Cristo. ¿Y cuál es el fin de aquellos que fueron crucificados juntamente con Él? No servir más al pecado.
por definición, quienes están reconciliados con Dios tienen una relación con Él porque su vida está en Él. Esta nueva vida en Cristo que tenemos los creyentes conforma sin lugar a duda nuestra salvación que tenemos en Él. Pablo dijo a los corintios este famoso versículo. Yo les voy a leer 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Presta atención. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y esto es lo interesante, verso 18. Y todo esto, nuestra reconciliación con Dios, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es inseparable esta nueva vida con la reconciliación que tenemos en Cristo. Puede ver la conexión entre la reconciliación y la novedad de vida. Tanto nuestra justificación, nuestra posición legal ante Dios, como nuestra reconciliación es una obra de Dios. Y así como respondemos por fe los que fuimos justificados, también respondemos en obediencia porque estamos reconciliados. Una evidencia un tanto subjetiva de esta maravillosa relación que ahora los creyentes tenemos con Dios es el gozo. Y esto nos lleva a nuestro último punto. Tenemos tal certeza de nuestra salvación y por eso vivimos gozosos en Dios. Miren lo que dice el verso 11, capítulo 5 de Romanos. Y no solo esto, no solamente Dios nos justificó, nos reconcilió, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Antes de finalizar, vamos a reflexionar sobre este versículo, que curiosamente el verso 11 nos lleva de nuevo a los inicios del capítulo 5. Como puede ver, la oración, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, es idéntica a cómo inicia el versículo 3. Y esto por supuesto que no es casual. Recuerda cómo hemos enfatizado al inicio del sermón que la salvación no es una mera expectativa en lo porvenir y que haga del presente una excusa para llevar una vida natural y terrenal. Recuerda cómo hemos hecho este énfasis. Aquí la conexión de cómo Pablo está terminando el verso 11 hacia el verso 3 es obvia. Y para quienes somos creyentes, necesariamente esas realidades espirituales que tenemos afectan nuestra vida presente. Y esto queda manifiesto, pensando de vuelta en la conexión del verso 11 con el 3, porque el gloriarse del versículo 3 tiene como contexto el gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios y el gloriarnos en las presentes tribulaciones. Hoy, en esta sección todo culmina con esto. Nos regocijamos no solo en nuestra reconciliación, sino también en todo lo que Dios hace hoy por nosotros. Y puede ver en estos versículos cómo confluyen la doctrina de la justificación por la fe y las transiciones hacia esa nueva vida que nosotros tenemos ahora en Cristo. Lo cual obvio resulta de esa experiencia de conversión que todos los creyentes tuvimos. Penosamente ese evangelio
peligrosamente simplista, que invita a las personas a recibir a Jesús porque nada tienen que perder. Que por hacer eso ya se tiene ganado la salvación futura. Bueno, trágicamente ese evangelio está de moda. Tal vez si examina su fe, puede que de cristiano solo tenga el haber aceptado a Jesús alguna vez y después de esto nada más. Es muy probable. Entonces, por favor, pregúntese conmigo, en vista a todo lo que hemos aprendido. ¿Tiene las certezas bíblicas respecto a su salvación? Si ha sido justificado por Dios, ¿entiende que está reconciliado con Él? Que vive para Dios porque tiene una relación con Él. ¿Cómo describiría su salvación? Su nueva vida en Cristo está marcada por la obediencia. ¿Es Dios el mayor gozo de su vida? ¿Es esa su fe? Piensa en eso. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, una vez más, muchas gracias, porque tu palabra es clara con nosotros, Señor. No nos deja dudas, nos da certezas. Señor, ayúdanos a, por supuesto, no confiar en nosotros, en nuestras fuerzas, en nuestras obras, sino a tener una dependencia total y exclusiva de ti. Señor, ayúdanos a que estas verdades impacten. Y digo ayúdanos a que nos impacten, porque tenemos una lucha feroz con nuestra carne. Impacten en nuestras vidas, Señor, transformen. Andemos en esa novedad de vida, en esas buenas obras que por supuesto tú tienes preparado para nosotros. Ya no somos hijos de este mundo, esclavos del pecado, sino estamos en esa maravillosa libertad que tenemos tus hijos en Cristo, Señor. Libertad para tener una relación adecuada contigo. Ayúdanos a tener tal disposición en base a tus méritos, a lo que hiciste por nosotros. Una disposición a ser obedientes, sujetos, sumisos a tu palabra, Señor. Gracias por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.